Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a este nuevo podcast, el podcast número 50, que nos ha permitido lograr esa meta que nos habíamos trazado para este año. Si bien habrán visto que las últimas semanas hemos tratado de correr con los podcasts que hemos lanzado hasta 3 podcasts semanales, nos alegra haber llegado a esa meta de lograr los 50 podcasts antes de terminado del año, que era muy importante sobre todo porque han sido de grandes enseñanzas con grandes profesionales. Y es así que en este último podcast del año nos gustaría hacer algo realmente importante, que podamos hacer un rewind, a recordar y sacar los mejores aprendizajes de todos estos podcasts que estamos seguros que ustedes han sido partícipes aprendiendo y conociendo de grandes profesionales. Es así que ahora les voy a mostrar el top 5 de los podcasts o por lo menos de los clics más interesantes de los últimos podcasts que hemos realizado. Un top 5 que no tiene un orden en particular, solamente que en lo personal he elegido y me gustan. E igual, si ustedes no desean verse todo el podcast, que los últimos duran entre 20 y 25 minutos o máximo 30, si no quieren verse todo el podcast o si quieren tratar de convencerse antes de escuchar todo un podcast, porque a lo mejor no están habituados a escuchar un podcast, pueden ir a los clics. Asimismo, si quieren ver continuamente cada uno de los podcasts, les recomiendo que vayan a todo el playlist de los podcasts de Making Home. Y así van a poder escuchar cada uno de los podcasts que les aseguro les van a enseñar bastante. Pero bueno, mejor es verlo. Es así que vamos a ir a los clics y en los clics nuevamente ustedes pueden ver un pedacito de los mejores momentos de cada uno de esos podcasts. Acá van a ver un montón de clics que hemos subido durante todo este tiempo y por eso nos alegra tanto hacer este rewind para que puedas darte cuenta de todo lo que puedes aprender. Y es acá donde voy a elegir al top 5, a los mejores 5 videos. Vamos a hablar un poquito sobre eso, te voy a contar un poquito más sobre ello y luego ampliar un poquito más sobre poder hablar de todo lo que hemos ido viendo durante todo este tiempo. ¿Sí? A ver, el primer video que me gustaría destacar quizás es el que realicé con Enrique Suárez, porque ahí estuvimos hablando sobre los 5 niveles de la IA según Sam Altman. Así que vamos a escuchar esto primero que estuvimos hablando con él. Esta primera parte quiero centrarlo en los 5 niveles que mencionó Sam Altman, el CEO de OpenAI, sobre la inteligencia artificial. El primer nivel es sobre justamente el chat, que ya muchos en el mundo lo hemos utilizado, la conversación, el poder interactuar mediante voz e imágenes. Luego el segundo nivel es el razonamiento, que hace bastantes semanas anunció el O1 que justamente permitía este razonamiento, pero ya desde hace 2 días ya lo liberó su nivel ya adecuado para todos los que pagan la membresía premium. Luego el tercer nivel son los agentes, los que pueden hacer alguna tarea e interactuar mediante estas tareas con un entorno. El cuarto son los sistemas innovadores y también un valor científico mucho más avanzado respecto a las respuestas. Y el quinto nivel es ya una organización completa, es la colaboración entre diferentes modelos e inclusive agentes. Es decir, ya no solamente tener un agente, sino un conjunto de agentes. Esta primera parte quiero ser muy interesante porque esto fue una introducción a lo que hemos visto durante todo el transcurso del podcast. Hemos podido hablar sobre cada uno de esos niveles. Enrique Suárez es uno de los mayores expertos hoy en día en el desarrollo de agentes de inteligencia artificial. Justamente también está teniendo un proyecto personal que en un siguiente podcast lo puedes llegar a ver, que se llama Réplicas, donde básicamente está haciendo réplicas de agentes IA de profesionales. Entonces, ¿qué mejor que de un experto para que puedan saber muy bien y entender, comprender muy bien esa visión que tiene Sam Altman? Entonces estuvimos debatiendo en ese podcast qué pensamos el uno y el otro al respecto, yo también desde mi perspectiva como profesional sobre ello, y qué se aspira a poder desarrollarse con cada una de estas visiones. Ahorita en ChatGPT, en lo que cierra este año y con tantas sorpresas que nos ha brindado la empresa OpenAI, recién estamos tocando un poquito sobre lo que es agente IA. Es decir, que recién estamos en el tercer nivel, donde recién vamos a pasar a ver cómo el agente IA ya genera esa conexión con la comprensión mucho más avanzada, innovadora y científica, para luego proceder a ser ya agentes que interactúan entre sí, donde podemos hacer una organización completamente inteligente. Entonces, muy interesante
Y si les ha gustado lo poquito que les he dicho ahorita y todo lo que hemos escuchado ahorita de ese pequeño clic, les aseguro que ese podcast va a ser muy interesante para ustedes. Pero bueno, voy a seleccionar otro que también me ha parecido sumamente importante y es cuando pude hablar con el CEO de la empresa Letting Mind, que es una empresa muy importante que conecta a potencial talento con empresas. Y acá un pequeño clip de lo que hablamos. Bueno, Letime es una plataforma que lo que hace es conecta talentos creativos con empresas mediante un modelo de suscripción por horas. Hemos construido una forma de reclutamiento que llamamos reclutamiento anticipado, ¿no? Lo que hacemos nosotros es animar a las empresas a que puedan reclutar talentos para su planilla desde mucho antes que se abra una vacante en ella, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que vayan conociendo más el talento, de igual forma del lado de talento que vayan conociendo más empresas y de esa forma lograr que haya un match, ¿no? Entonces, apostamos mucho por que se conozcan y que no sea como algo, pucha, quiero poner una vacante y voy a hacer una entrevista probablemente que dure 2 semanas. Lo que te dice el Etime es, oye, pero igual nosotros vamos a hacerte una entrevista a ti sobre tu cultura, una entrevista al talento, luego, según, digamos que los puntos que tú tengas a nivel cultural y los puntos que tenga el talento a nivel cultural es como vamos a hacer el match. Bueno, Letime es una plataforma que lo que hace es Perfecto. conecta Ahí talentos han podido conocer creativos. un poquito de lo que nos cuenta justamente el CEO de Letting Mind. Muy interesante también porque estamos conociendo startups que en verdad, y se lo comento en el podcast, está siendo bastante disruptivo e innovador respecto a la forma en cómo conecta talento. Porque de seguro ustedes ya conocen cualquier plataforma que conecta o que una empresa deja su postulación de trabajo y pues hay diversos postulantes que participan de ello. Puede ser Busco Yo, Boomerang, etcétera, o el mismo LinkedIn, ¿vale? Como también deben conocer otras como Talently, que lo que hace es conectar justamente a una base de datos de potencial talentos, desarrolladores más que todo, con empresas extranjeras, ¿sí? Y así hay diversas con este similar modelo de negocio. Y es acá donde entra Letimind y justamente lo que nos cuenta el CEO de Letimind, el cómo han creado algo completamente disruptivo para poder conectar no solamente un servicio que puede ser freelance como la plataforma Freelancer o Workana, un servicio y conectarlo directamente con la empresa y se acabó, sino que ir paso a paso, ir acercando al talento a pequeños servicios que le pueda brindar una empresa y que luego esta empresa de que ya hizo match y por eso el click se llama hacer match justamente con la empresa, con el talento, una vez que ya hay esa confianza como un enamoramiento y justamente el CEO de Letimind nos habla sobre eso, nos habla sobre que se asemeja mucho a un enamoramiento. En un enamoramiento de primero no te vas a lanzar, vas poquito, poquito, poquito hasta que van cediendo y de ahí ya listo, le pides la mano, por decirlo así. Listo, es igual, ellos generan esa confianza, ese engagement con la empresa para que ya llegado a ese punto recién comiencen a ya tener otro tipo de trabajo donde ya contrate a ese talento, que es básicamente también, y eso me interesó bastante, que es su métrica principal de ellos, el nivel de confianza que tiene la empresa justamente con este talento. Y me gusta que tengan claro como startup cuál es esa métrica que ellos van a considerar su North Star Metric o su estrella de métrica del norte. Si quieres saber todo esto que te acabo de comentar y te ha gustado, chequéate ese podcast. Y bueno, otro podcast que también me interesó y que me gustaría pues compartirlo el día de hoy con ustedes es con Freddy, que nos hablaba un poquito sobre la inteligencia artificial y cómo va creciendo sin límites, sobre todo desde su experiencia empresarial. Vamos a escuchar un poco sobre este clic. Desde hace 2 años y medio que ha nacido ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial, ¿qué tan potente lo ves? ¿Cómo potencia mucho más y cómo ahorra tiempo? Desde mi punto de vista como asesor y formador en IAs, en herramientas de IA, pues he visto que los ahorra y multiplica el nivel de ahorro que pueden generar las empresas y también a nivel de eficiencia. De verdad es disruptivo, totalmente disruptivo. Ha solucionado muchas cosas y cada vez que te... Lo primero que hice cuando tuve un acercamiento a esta inteligencia artificial fueron preguntas claves. Incluso hay un medidor de escalas ya Ujú. de las inteligencias artificiales en el mercado, ¿ah? Sí.
¿no? Y que para mí fue una gran sorpresa que desde 1950 viene esto desarrollándose, ya hasta ahora, e incluso que ya está ya GPT-5 por ahí, pero no lo saca al mercado, pero ya está ahí, ¿no? Imagínate lo que nosotros alcanzamos a ver. Desde hace 2 años y medio que ha nacido. Muy interesante también este podcast porque estábamos hablando del impacto que tiene la revolución de la inteligencia artificial hoy en día para empresarios, con su perspectiva él como porque él es asesor de empresas y de negocios como también de emprendimientos, y es ahí donde también hablamos de cómo está impactando la revolución de la inteligencia artificial en emprendimientos. Y es muy importante porque seccionamos la gran diferencia o las necesidades que tiene una empresa en comparación a un emprendimiento y cómo ChatGPT o las diversas herramientas de inteligencia artificial pueden sumar realmente valor para ambos. Entonces es muy importante conocer esto, no solamente lo que quizá no puede ser ChatGPT o lo que podamos encontrar en videos, sino desde la misma experiencia que tiene un consultor, un asesor. Yo también soy consultor y asesor de emprendimientos, empresas y startups, y por eso que podíamos debatir justamente sobre este tema y cómo es que finalmente puede llegar a exponenciar a grandes empresas. Muy interesante la conversación para alentarnos a utilizar las herramientas y también a plantearnos nuevos debates sobre su uso justamente para el desarrollo. Sobre todo la perspectiva y la visión de saber que siempre estas herramientas de inteligencia artificial te van a seguir sumando. Y si bien un emprendimiento comienza desde algo pequeño, puede seguir creciendo hasta justamente cubrir también con las herramientas de inteligencia artificial todas estas necesidades que ya tendría como empresa. Así que también muy interesante que lo puedan ver. Vamos a elegir justamente ya nuestro cuarto video potencial y es justamente con Juan Carlos Allende, que es una persona que sumó muchísimo en podcast y sobre todo, si bien él está enfocado en gestión de recursos humanos, nos hizo una similitud de cómo con herramientas de inteligencia artificial podemos encontrar esta o predecir, por ejemplo, la fuga de clientes en el área comercial. Y esto se adecua mucho también al área de gestión de recursos humanos. Vamos a escuchar este clic. Yo he metido a ChatGPT información sobre pagos de clientes y sin darme cuenta que un indicador que cuando un cliente que tiene más de 2 años en esa empresa y empieza y siempre paga a 60 días, empieza a pagar 4 facturas seguidas lo más pronto posible, es porque ese cliente ya se va a ir. Ya hay como que una predicción de ChatGPT de que ese cliente se va a ir. Entonces, algo similar se tiene que hacer en recursos humanos. Empiezas a poner todas las variables que tenga para que el chat GPT o la inteligencia artificial que trabaja te empiece a determinar patrones que tú puedas advertir rápidamente. Pero no solamente queda ahí, sino que tú tienes que tener un mapa de tus trabajadores. Tienes hash potencial, los trabajadores top one que quisieran tenerlos, tienes los trabajadores buenos, tienes los trabajadores que no destacan, no diré que no destacan, sino que tú no sabes explotar todo lo que tienen para dar. Buenísimo, me pareció que su forma de explicar el cómo conectar que hoy en día muchas empresas utilizan las herramientas de IA como ChatGPT para poder predecir la pérdida de potenciales clientes, lo cual es siempre importante para una empresa, porque recuerden que es mucho más fácil retener a un cliente que encontrar un nuevo cliente. Por lo tanto, siempre las empresas van a buscar retenerlo. Y muchas veces el poder predecir cuándo un cliente ya no va a seguir con ustedes y no tiene mucha probabilidad de que se vaya, el tomar o tener un protocolo de acción ante eso te va a ayudar muchísimo, pero sobre todo predecirlo. Y hoy en día con herramientas de inteligencia artificial se pueden hacer. Pero esto también se puede replicar, si bien es importante las ventas no van a servir de nada si es que no tienes un gran talento que pueda brindar un buen producto y servicio. Y es por eso que también dentro de la gestión de recursos humanos este área tan importante para una empresa y por eso hoy día se ha creado el B2E, el que está enfocado el negocio para el empleador, pues, disculpa, para el empleado o colaborador o trabajador, pues es que esta área tiene gran relevancia y como él, desde su experiencia, porque es profesional en gestión humana, que esto puede estar
direccionado a la gestión humana administrativa, a la gestión de cada área empresarial o específicamente a la de recursos humanos, cómo él conecta justamente esta similitud, adecuando de que también nosotros podemos predecir cuando un gran talento se pueda ir. Y puede irse por diferentes motivos. Ahí va a ser muy importante también las métricas que nos tracemos. Pero es muy importante el que tengamos el concepto de que existen maneras hoy en día, de maneras muy sencillas, porque antes teníamos que hacer programaciones complicadas. Hoy en día es mucho más sencillo el poder predecir justamente que un gran talento se pueda ir. Y para una empresa es un alto coste, tanto o similar como perder un potencial cliente. Así que también chequense ese podcast porque es muy muy bueno todo lo que nos compartió Juan Carlos Allende, que es un gran profesional. Y bueno, ya para terminar, quizás el último clic que considero realmente importante, quizás acá podría sumar también un podcast que tuvimos con grandes invitados, en donde estábamos cerca de 4 o 5, no, hasta 7 personas como invitados. Acá hay un clic sobre ello. Como también puedo sumar al podcast que he realizado con Catherine, que es justamente mi socia en la agencia de marketing, en donde hablamos cómo las actualizaciones de Canva, que es muy importante para muchas agencias de marketing como para muchas empresas y sus áreas de marketing, cómo es que podemos aprovechar estas novedades en diferentes ámbitos, inclusive en la docencia, cómo las novedades de Canva pueden ayudarnos en la docencia. Puedes sacar también ellos, pero también una de las personas o profesionales con el que más podcast he realizado es con Giancarlo Ceballos, que bueno, es un colega de hace muchísimos años, a quien aprecio bastante, y que pues hemos realizado un conjunto de podcasts donde hemos podido rescatar muchos clics. Y quizás uno de los más divertidos, pero también a la vez de gran valor, es cuando estuvimos hablando de ChatGPT en particular, para que las personas supieran sobre ello. Nosotros hicimos un conjunto de podcasts en vivo y de ese podcast en vivo sacamos bastantes clips para hacer esta continuidad de podcast que hemos hecho durante todo este tiempo. Recuerden que este es el podcast número 50. Entonces con él hemos realizado y hemos ahondado en cada noticia en esa serie de 10 podcasts que hicimos seguidos. Y ahí hemos sacado un montón de clics. Acá un pequeño pedazo de un podcast donde solamente hablamos de ChatGPT, que es lo que más nos pedían en vivo las personas, hablar sobre ChatGPT a nivel introductorio. Lo hablamos y luego hicimos un podcast de ChatGPT Plus, ambos de gran valor. Déjenme mostrarle un poquito de esa parte que fue muy divertida, pero a la vez de gran enseñanza. Cuando tú escribes un prompt ya en ChatGPT, al final de tu prompt tienes que decirle que si hace bien el trabajo, le vas a dar $2,000 de recompensa, ¿ya? Ya. ¿Y por qué esto? O sea, esto tiene un sustento, o sea, se ha hecho un análisis de por qué funciona así, por qué si tú le das, supuestamente, si tú le das dinero a ChatGPT, va a tener un mejor resultado. ¿Por qué? Porque ChatGPT está entrenado con datos de humanos, ¿no? Vale. Y los humanos siempre quieren como una recompensa por hacer el trabajo. Entonces, ChatGPT se entrenó con esos datos de personas que buscan dinero para hacer un buen trabajo. No, pero no tiene que ser muy alto también, porque si tú le dices te vas a tener $1,000,000, no te lo va a creer también, ¿ya? Cuando tú escribes un prompt, Como le dije, es muy chistoso, pero también bastante importante el poder aprenderlo. Y acá me gustaría hablar de dos cosas. Uno, de lo que finalmente yo suelo, cuando dicto capacitaciones a profesionales o corporaciones sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial, hablo de un concepto muy básico como es entender que la inteligencia artificial es un algoritmo desarrollado por humanos. Entonces, si los humanos tenemos un alcance y limitación, estas herramientas también lo van a tener. Y esto es muy importante entenderlo, porque nuevamente ChatGPT está hecho por humanos y los sesgos que tenemos como humanos es muy probable que lo traslademos también a estas herramientas. Y por otro lado, yo también suelo enseñar muchas técnicas de buenas prácticas de uso de prompt que sirven como enunciados para poder hacer un requerimiento óptimo a la herramienta. Mientras más óptimo sea tu prompt, de mayor calidad justamente también va a ser la respuesta que te brinde la herramienta. Y ahí te brindo diversas enseñanzas, pero
una de las más importantes quizás en ciertos ámbitos, en ciertas prácticas, es poder aplicar esto que me comentaba mi colega. Y ahí comenzamos a ahondar mucho más en otras cosas, en otras prácticas muy buenas, muy profesionales y adecuadas que podemos abarcar y utilizar justamente con herramientas de inteligencia artificial, como mucho más podcast con noticias y con novedades y con nuestras experiencias puestas en cada uno y contándoles a cada uno de ustedes. Así que espero que si les ha interesado este tema puedan verse ese podcast. Y si no, como les reitero, en el playlist van a poder ver cada uno de los podcasts que hemos venido realizando. Si bien desde esta fecha en que realizamos los podcasts en vivos hemos estado realizando con más continuidad, porque antes ya habíamos hecho 20 podcasts de diferentes temas, igual están todos los 20 podcasts anteriores como los nuevos que hemos lanzado ahora. Y les juro que cada uno de ellos es de gran valor. Los invitamos a que puedan visualizarlo y aprender con cada uno de los profesionales invitados. Muchas gracias a cada uno de ellos, a Mario también de profesional de LinkedIn con datos, que les recomiendo que lo vean cada uno de los tips que recomienda para sacarle mayor provecho a LinkedIn, a Enrique Suárez que ha sido 2 o 3 veces invitado, a CEO y CTO, co-founder, que también es muy buena la plática que tuve con él de Let It Mind, a Jeder que nos habló de un evento importante donde fuimos auspiciadores, a Freddy, a Juan Carlos Allende, a Giancarlo que ha sido una persona, un colega importante en cada uno de los podcasts, a Adriana Babilonia, a Roberto Suárez, a Wilton y así hemos tenido a cerca de 30 a 40 profesionales de gran valor que han sumado a cada uno de estos podcasts y que en verdad les agradecemos porque el gran valor que podamos ofrecer en cada uno de estos podcasts se vale del profesional que viene y que cordialmente y amablemente dedica su tiempo a poder compartir con cada uno de nosotros todo lo enseñado. Esto que hemos hecho durante todo este año con mucho esfuerzo y trabajo, queremos seguirlo haciendo el otro año, pero esta vez con mucho mayor determinación, de manera más adecuada, ya no hacer tantos a la semana, sino quizás hacer uno, y también el momento adecuado. No queremos esta vez tener al mes tantos invitados. Yo también me gustaría explayarme y enseñarles mucho que tengo para compartir, pero queremos hacerlo de manera más adecuada. Es por eso que estamos ordenando bien el calendario para ver cómo lo comenzamos a realizar. Y también estamos haciendo una preventa. ¿Qué significa esto? Que estamos invitando a auspiciadores a nuestra primer serie de 10 capítulos de podcast. En realidad nuestra meta es ahora el otro año lograr los 100 podcasts y esperamos lograrlo. Pero nos da mucha ilusión saber que lo vamos a poder hacer muy bien con los diferentes auspiciadores que podamos tener. Auspiciadores que pueden hacer más con nosotros mediante la agencia, mediante el auspicio de algún evento que tengamos, mediante alianzas, etc. Si eres una persona con una empresa que está interesada en auspiciar este podcast con este gran propósito que tiene, pues estás cordialmente invitado. Nada pierdes preguntando, quizás se abre una oportunidad económica para ti para aprovecharlo. Y si eres una gran empresa y le ves gran valor a esto que hacemos, pues también las puertas están abiertas. Sin más, esperamos que hayan disfrutado cada uno de estos podcasts y este podcast en particular haciendo un rewind y los invitamos a que nos sigan y se suscriban para no perderse ninguno de los podcasts que el otro año les aseguro van a ser potenciales y mucho mejor trabajados. Sin más, muchas gracias por toda la confianza durante todo este año y ya nos vemos el otro año. Que pasen un feliz año. Nos vemos.